Vamos a hacer sí la dedicación, como es natural, a los grandes seres. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Como ustedes recordarán, el domingo pasado, nosotros, la última parte era un fragmento del libro de Cian y de los comentarios de los discípulos que decía, o que dice así, y que aparece ¿cómo se llama?, en bastardilla, antes del párrafo que vamos a comenzar, que es el nacimiento de los cuerpos celestes. Pero esto es un repaso. El sol central hace que Fohat recoja polvo primordial en forma de globos, que los impulse a moverse en líneas convergentes y que finalmente se aproximen unos a otros y se agreguen. Y ella lo pone entre paréntesis, que esto no es del comentario ya, sino del mismo libro de Cian de las Estancias. Continúa ella tomando ahora sí, casi seguro, aunque no lo aclara, de el comentario. Esparcidos por el espacio sin orden ni sistema. Es decir, todavía no responden a la ley de su manifestación para el Manvantara que está comenzando. Los gérmenes de mundos entran en colisiones frecuentes hasta su agregación final. Como siempre, ella enfatizó en muchos lugares y nosotros tratamos de también recordarlo, de que todo sistema de evolución hay jerarquías, sobre todo en su inicio, que están aprendiendo a trabajar, porque cada jerarquía aprende durante un manvantara determinada expresión de ayuda al logos y va pasando a funciones cada vez más altas o más complejas, o no sabemos los detalles. Esto para nosotros, como es natural, es un misterio, como todavía nosotros mismos somos misterio para nosotros. Y entonces, después de lo cual se convierten en vagabundos, que es, ella lo presenta, que lo pone hasta con inicial mayúscula, o el comentario lo pondrá así también, que es como un sobrenombre, que ella aclara entre paréntesis, cometas. Un cometa es un sistema planetario que todavía no ha podido encontrar o aprender a realizar sus órbitas. Entonces comienzan los combates y las luchas. Los más antiguos cuerpos atraen a los más jóvenes, mientras los otros los repelen. Es decir, el joven lo que quiere es también aprender por sí mismo o independizarse de los viejos. Muchos perecen, devorados por sus compañeros más fuertes. Los que se salvan se convierten en mundos. Es decir, los que aprenden ya se manifiestan como un sistema planetario. Los otros tendrán que hacer otro intento, quizás en otra etapa o en otro manvantara. Aquí no se aclara eso. Pero obviamente nada perece. Lo que no puede alcanzar la estatura que se necesita para la función que está llamada a realizar, es decir, un sistema planetario. Recuerden que también el comentario al principio, lo que ella tomó del libro de Cian, habla del sol central. Ese es el de todos los sistemas y no solo el de nuestro sistema. A ese sol central siempre se le llama sol central espiritual y no tiene que ver sobre todo con nuestro mundo físico, aunque nuestro sol es un reflejo, es decir, una manifestación no total ni en su pureza del sol central. Y todo esto, repito, tiene una serie de signos de interrogación que tenemos que seguirnos haciendo mientras no nos conozcamos a nosotros mismos. Es decir,
mientras no alcancemos la sabiduría de un logos, de un adepto, que es lo que lo convierte en una jerarquía del logos y lo saca del nivel del yo personal primero para alcanzar el adeptado, del yo espiritual aún en el cuerpo causal después, y solamente es la expresión de toda la vida en su integridad. Es decir, de toda la conciencia universal, al menos de la vida manifestada. Claro, esto también tiene una serie de interrogantes, de aspectos, de misterios que nosotros, mientras seamos humanos, no vamos a ser capaces de comprender. Estos son más bien deducciones u opiniones que podemos mantener para investigarlas y seguir tratando de comprender más y más de la ley total de evolución. Entonces, donde íbamos a empezar, que ya es parte de la doctrina y de las explicaciones de estas locas y de estas estancias, ella dice: el nacimiento de los cuerpos celestes en el espacio se compara, no es que sea eso, a una muchedumbre de peregrinos en las fiestas de los fuegos. Peregrinos y fuegos lo pone entre comillas. Me imagino que sea algo parecido a, yo digo igual, parecido o comparable con lo que hoy son tradiciones de las fiestas más grandes de la India, porque todo lo que era espiritual se refleja en forma de rituales o de ceremonias religiosas, etcétera, en la decadencia moderna. Pero en la Edad de Oro posiblemente esto fuera algo mucho más alto que lo que religiosamente hoy se celebra. Fue precisamente a fines de octubre, principios de noviembre, que se celebró en la India uno de estos festivales de fuego que se le llama, que se le denomina Deepavali o Diwali, Diwali, una cosa así. Es decir, ha ido cambiando los nombres, pero es una fiesta de los fuegos en que todo el mundo enciende velas y luces en todas las ciudades, en todas las comarcas, y que es una simbología de este despertar de los centros layas, que es a lo que se estaba refiriendo ella en el comentario anterior. Y entonces, continuando con esta figura del lenguaje, pero comparativas, no es que sea así, igual que se compara a estos nuevos sistemas que están naciendo a la vida, y que algunos son viejos, otros son nuevos. Recuerden que hay distintas encarnaciones, distintas etapas de la vida de cada logo planetario, y de los logos solares ni hablar, y que son centenarias, siempre tienen este número 7, y ella lo expresa aquí también comparativa o simbólicamente: 7 zetas. Una zeta ya, eso, la expresión de una conciencia que cumple con determinadas condiciones de altura espiritual. Lo que en un ser humano que no ha alcanzado el adeptado se llama una zeta, es ya un ser humano que no vive para el mundo, sino que trata de descubrir cómo es la vida del espíritu. Esto, pari passu y comparativamente a niveles inimaginables en nuestra mente actual, es también lo que ella le ascribe a estos 7 componentes de algún sistema de esta índole, planetario, solar, etcétera. Y entonces dice: 7 zetas aparecen en los umbrales del templo con 7 varillas de incienso encendidas. Otra vez la simbología del 7, se va a transmitir una facultad septenaria a otros septenarios. Y entonces continúa en el comentario: es la luz de las mismas, la primera fila de peregrinos enciende sus varillas de incienso. Es decir, una transmisión
de este aspecto de la vida que llamamos luz, que es oscuridad completa para la seidad, cuando la seidad está en reposo, y que se vuelve símbolo de las etapas de cualquier manifestación del espíritu en el espacio, primero indiferenciado hasta ese momento, y después en distintos niveles de los planos en que ese espacio mayávicamente se va manifestando. Y entonces lo simbolizan con todas estas palabras, con todos estos órdenes, los que están en filas, y nos dicen: la luz de las mismas, la primera fila de peregrinos. ¿Se dan cuenta? Eso no es una fila de hombres físicos, esto no es una fila de entidades antropomórficas. Enciende sus varillas de incienso. Es decir, lo que surge del templo, que tiene que ser un nivel de conciencia divino, que se compara con un templo, esa luz, esa conciencia, esa vida va a salir, porque eso es foja, va a salir a niveles de manifestación que están fuera de ese centro de donde surge todo el universo. Que recuerden, ese centro está en todas partes, su límite en ninguna. No lo confundan con un centro físico, sino con un centro de conciencia, un centro de la vida. Y entonces esa vida va a empezarse a manifestar en lo que después van a ser los planos del universo, las jerarquías que rigen esos planos, y después los reinos que van a evolucionar en esos planos, sobre todo en los 5 planos inferiores. Adi Anupadaka desconocemos cómo puede hacer eso, pero en esta etapa, obviamente que proceden de estos niveles primeros, Adi en el primer plano y de aún el segundo, Anupadaka, que son niveles divinos que podríamos decir están en los umbrales del templo, en la frase alegórica, en la frase comparativa que hacen aquí. Y entonces dice: después de lo cual, ya cuando esa primera fila, cuando esa primera jerarquía o grupos de jerarquías del nivel más alto enciende sus varillas de incienso, después de lo cual empieza cada uno de los ascetas, que es como otra palabra para los peregrinos, a hacer girar su varilla en el espacio sobre su cabeza, y proporciona fuego al resto de los peregrinos, porque todos han salido a la manifestación. Esos primeros 7 ascetas pues tienen que cumplir una función mucho más alta, y los demás peregrinos tienen que tener su nivel de estratificación y de evolución. No hay nada en la naturaleza sin una expresión de vida, conciencia y de jerarquía en estos niveles tan altos, que sea ni idéntica ni, como dijéramos, ajena a una expresión jerárquica, a una expresión de su evolución hasta el punto que había alcanzado. Y por tanto, esto es lo que simboliza de que todo el universo, es decir, lo uno que se está expresando ya, o que comienza ya a expresarse diversamente, va a tener todas estas gradaciones, todas centenarias. Solo podemos quizás, aunque es un poco atrevido en nuestro nivel actual de ignorancia, y que nada más que usamos la mente, aventurarnos a que sea todo el significado, pero que tiene 7, siempre multiplicándose por 7 y 7, hasta alcanzar a toda la manifestación. Y entonces dice: y proporciona fuego al resto de los peregrinos. Lo mismo sucede con los cuerpos celestes. Me parece, hasta donde entiendo, que cuando habla de los peregrinos está refiriéndose a los reinos, a las distintas manifestaciones centenarias de la vida, como
vida evolucionante, aunque comienza con un descenso que va a ser involutivo, pero de todas maneras, no es nada más que en la mitad primera de la etapa de la expresión de la ley de evolución. Si no se involuciona primero, no se puede reascender y evolucionar después. Y nos dice a continuación, lo mismo sucede con los cuerpos celestes. Es decir, que los sistemas planetarios, los sistemas solares, etcétera, todos también están expresando esta luz y continuando su evolución donde había quedado al final del Manvantara anterior. Un centro laya es encendido. Ya vimos que centro laya es todo centro de donde surge en el espacio un nuevo sistema, una nueva expresión de la vida a través de un nivel de la forma. Y despertado a la vida. Es decir, este encendido, este fuego, no es nada más que la vida se empiece a expresar de nuevo. La vida nunca se destruye. No hay destructores como no hay destructor alguno de la vida física. De lo más bajo hasta lo más alto, toda la vida se recoge después de un periodo de manifestación y lo recomienza, comenzando por su centro de expresión, que se le llama en ocultismo, desde el universo hasta cualquier nivel planetario, etcétera, un centro laya, un centro donde aparece que no hay nada, pero de donde surge a la manifestación todo lo que cesó al comienzo de un pralaya. Y estos centros tienen también sus leyes, ella los explica en algunas otras facetas, etcétera, pero lo más profundo, nada más que puede ser descubierto conociéndonos a nosotros mismos, descubriendo que nosotros también coparticipamos de centros laya al inicio y al final de cada manifestación en cualquier plano, y que eso es lo que va a mantener el orden de toda la manifestación, aunque en un inicio ese despertar ella nos lo describe como algo todavía sin el orden definitivo, porque siempre se está dando un paso de avance y siempre se sale de un estado de absorción de la conciencia en sí misma. Y el despertar nunca es, igual que nos pasa a nosotros cada mañana, brusco, sino que tiene que ser, como dijéramos, lento. Después de lo cual, el nuevo centro se lanza al espacio y se convierte en un cometa. Vuelve a dar esta designación que en otros lados está explicado en la doctrina secreta y en otras obras de ella. Los cometas son planetas que todavía, o sistemas planetarios, que todavía no han encontrado su órbita, es decir, su estabilidad para el periodo en que comienza, o que tiene que comenzar, porque claro, que no comienza para todos a la misma vez. Por eso aún hoy, que nuestro mismo sistema ya va por la mitad de una encarnación, vemos que pasan a cada rato cometas dentro de nuestro sistema o cercanos a nuestro sistema, y que todavía no han encontrado esa órbita para empezar alguna otra etapa de su vida y de su encarnación en la manifestación. Y entonces nos dice a continuación, tan solo después de haber perdido su velocidad, otro de los aspectos del movimiento, mientras hay un pralaya, no cesa, pero es abstracto absoluto. Y como nos pasa muchas veces que nos levantamos tan rápido que podemos perder el equilibrio o algo así, pues esta velocidad no puede ser muy grande, sobre todo al inicio, para poder, como si dijéramos, tomar la posición más estable que le hará poder desarrollarse durante el sistema manvantárico. Dice,
haber perdido su velocidad y por lo tanto su cola flamígera, porque se está refiriendo a un cometa. La cola flamígera es cuando la velocidad es muy grande, se acercan a una fuente de luz como el Sol y toda la cola se ilumina. A la vez que pierde esa velocidad, va perdiendo esa cola, va perdiendo la cualidad flamígera que esa cola tiene. Es cuando el dragón de fuego, que es otro de las frases, como si dijéramos, simbólicas de estas etapas iniciales de la evolución de un sistema o de un planeta, se establece para vivir tranquilo y estable a manera de ciudadano regular y respetable, es decir, que cumple con las leyes de la familia sideral. Todo esto, como ustedes ven, es una estabilización simbólicamente expresada con estas palabras a veces tan jocosas de que ella usó para la diferencia entre un despertar de alguno de estos miembros de la nueva manifestación y su labor ya cotidiana cuando esa expresión de la vida se normaliza. Por lo tanto, se dice, y vuelve ella a explicarnos, nacido en los abismos insondables del espacio, es decir, de ese estado totalmente incomprensible de lo inmanifestado, del elemento homogéneo. ¿Por qué? Porque la seidad, durante todo un Mahapralaya, sobre todo, Mahapralayas mayores, está profundamente dormida en sí misma y espíritu, materia o vida, forma, están totalmente sumidos en la unidad. Y por tanto, es un solo elemento. Es un espacio, como si diéramos, sin ninguna diferenciación y sin ninguna heterogeneidad. Y entonces, ese elemento, que es el que en su manifestación nosotros le llamamos y le llama el ocultismo, el alma del mundo, cada núcleo de materia cósmica lanzado súbitamente a la existencia, durante el pralaya todo es lo que es. Y no hay nada diferenciado que exista. Y el verbo existir precisamente nos dice X, el prefijo, estar, es que está fuera. X es fuera. Está fuera de sí. Nosotros estamos todos existiendo, estamos fuera de lo que somos. Lo que es esa homogeneidad total de la suprema seidad. Pero ya cuando llega esto, que nace, que empieza a existir de nuevo, lo que llamamos el alma del mundo, que después llega a todos los reinos, a todas estas diferenciaciones que conocemos, a las que no conocemos todavía. Cada núcleo de materia cósmica, lanzado súbitamente a la existencia, comienza su vida bajo las circunstancias más hostiles. Es decir, es como el que ha dormido tan profundamente que lo primero que siente cuando se despierta es que está, como dijéramos, hasta mareado, a que no tiene equilibrio, como le decía, si nos levantamos muy rápido, la sangre no puede llegar toda al cerebro correctamente. Todo eso que nos pasa en pequeños accidentes, si somos despreocupados o imprevisores, cuando salimos de un estado de reposo y queremos enseguida correr, igual que físicamente nos puede traer algunas posibles malas consecuencias, pues mucha mayor, como si dijéramos, lo tenemos que ver cuando lo comparamos
con un mundo que ha estado por, si es un pralaya mayor, por 311 billones, 40 mil millones de años de reposo. Y surge a una actividad a la que tiene, como es natural, de volverse a acostumbrar, porque ha estado en sí mismo sin perturbación ninguna. Y ahora sale rápidamente a un despertar de una nueva manifestación y a circunstancias que no había podido completar o aprender o terminar quizás en el mantar anterior. Y por tanto tiene que, como dijéramos, volver a replantear qué es lo inmediato que tengo que hacer, qué es lo que tengo que enfrentar, aparte de empezar a manejar, después de un descanso tan grande, niveles de la expresión del espacio como materia. A través de una serie de épocas innumerables, épocas, tiene que conquistar por sí mismo un lugar en los infinitos, porque toda la manifestación universal es inmensa y no tiene fin tampoco, aunque tiene tamaño, que es otra cosa. Estos son sutilidades que ella deja caer en muchas y los maestros igual en sus cartas, etcétera, y que nosotros tenemos que distinguir lo único eterno y lo único de verdad. Total, en la absoluta seidad por siempre inmanifestada. Como sabiamente le llamó después Taimni, para distinguir un poquito mejor estos estados de los estados de la manifestación. Y continúa, circula alrededor entre cuerpos más densos y ya fijos, moviéndose por sacudidas y dirigiéndose hacia algún punto dado o centro que le atrae, tratando de evitar a manera de buque, de un barco, metido en un estrecho cuajado de arrecifes y de escollos, otros cuerpos que a su vez le atraen y le repelen. Muchos perecen desintegrándose sus masas en el seno de otras más potentes y principalmente en los vientres insaciables de los soles diversos cuando nacen dentro de un sistema. Es decir, si más de un sol nace dentro de un mismo sistema. Y ella nos remite a los comentarios, vea los comentarios de la estancia cuarta. Como esto es un compendio, recuerden que no todo lo hemos podido ver de una manera exhaustiva. Y aún, recuerden que ella no pudo nada más que darnos lo que la humanidad podía, sin peligro, tratar de asimilar de estos conceptos tan abstractos y tan por encima de la mente, la mayoría de ellos, en nuestro presente estado medio de evolución. Y nos dice al final de este párrafo, los que se mueven más lentamente y son impelidos en una trayectoria elíptica están condenados a la aniquilación más pronto o más tarde. Otros, moviéndose en curvas parabólicas, escapan generalmente a la destrucción gracias a su velocidad. Es decir, en esta etapa inicial, la estabilidad todavía no está verdaderamente lograda por la mayor maduración y la mayor capacidad, sino que es preferible que todavía se muevan en parábolas que tienen mayor velocidad para poder más maduramente establecerse en sus órbitas definitivas. Esto tiene también cosas que yo no creo poder comprender y de todas maneras tenemos que dejar abierta la
Por favor, cierre los micrófonos para que no haya duplicidad, para que no haya el estar más débilmente y más lentamente puesto, porque la elíptica aquí en esta etapa todavía es muy lenta para los que todavía mantienen una gran velocidad y que posiblemente sean los más poderosos y los que más tienen derecho, vamos a decir, y más experiencia para establecer ya las condiciones definitivas de un sistema solar o planetario. Y continúa ella. Claro, esto, repito, ella no lo dice así, pero hay una obvia diferencia que ella está planteando y que una tiene mayor importancia que otra. Imaginarán quizás algunos lectores que esta enseñanza referente al estado cometario, por el cual todos los cuerpos celestes pasaron, miren, ustedes fíjense como allá, hay palabras que hay que fijarnos bien. Todos los cuerpos celestes pasaron por esta etapa cometaria, que casi siempre es un movimiento parabólico. Se halla en contradicción con las afirmaciones que se han hecho de que la luna es la madre de la Tierra. Es decir, esto es lo que puede imaginar un lector que conozca nada más de astronomía en el estado actual, de cómo los astrónomos pueden ver algunas de las leyes de los movimientos de los astros. Y ella hace esta aclaración. Recuerden que ella tuvo muchos estudiantes muy versados en ciencia, y esto quizás hasta pueda seguir sucediendo en las circunstancias de una humanidad que no ha logrado despertar toda la espiritualidad por estar a mitad de su camino, de sus encarnaciones, etcétera, y mucho menos algunos una parte de los últimos que se individualizaron con menos de la mitad de sus encarnaciones. ¿Por qué? Es muy reciente su individualización, pero pueden tener o haber llegado a alcanzar algún desarrollo de la inteligencia en el nivel del cerebro, en el nivel de la mente concreta, y ver con esto como contradicciones. Y ella lo que debemos de, como si dijéramos, prestar atención para tratar de ni afirmar ni negar lo que ella dijo, aunque esta obra está respaldada por los maestros, pero buscar más información y no precipitarnos ni a afirmar, ni a dogmatizarnos, ni a dejar de investigar o despreciar lo que no veamos en nuestras primeras consideraciones como lo más probable. Quizás imaginarán que es necesaria la intuición para armonizar a las dos, pero no hace falta, en verdad, intuición alguna. Es decir, este es un proceso de la parte mecánica del universo. Lo que hay es que tratarlo de comprender desde el punto de vista de la profundidad que tiene el que la luna haya sido el planeta físico de la encarnación anterior de nuestro logos planetario. Y entonces nos preguntan, ¿qué es lo que sabe la ciencia en cuanto a los cometas? A su génesis, es decir, su origen, desarrollo y manera final de conducirse. Obviamente, la ciencia materialista nada más que conoce la cáscara del físico y desconoce todo lo demás. Vuelve ahí a preguntar, ¿y qué hay de imposible en que un centro laya, un fragmento de protoplasma cósmico homogéneo y latente? Aquí está ella definiendo desde el punto de vista ocultista lo que es un cometa, es decir, un centro laya como fragmento de protoplasma cósmico homogéneo, porque procede de la
del estado de Pralaya que está acabando de terminar, pero que sigue latente. Cuando sea súbitamente animado o inflamado, se lance de su yacimiento al espacio y gire en torbellino a través de los abismos insondables, con objeto de robustecer su organismo homogéneo por una acumulación y adición de elementos diferenciados. Porque ya, fíjense que todo este movimiento es por la creciente diferenciación del estado homogéneo en que espíritu y materia estaban en reposo. En reposo no. Ay, por favor, esos ruidos me tienen... A mí no me dejan concentrarme. Por favor. No, hermano, están todos los micrófonos apagados. Proviene de la misma... Bueno, yo siento un ruido, entonces es estática. Sí, es estática. No, era en mi lado, Gaspar, ya está resuelto. Gracias, mijo. Yo no me puedo concentrar cuando siento estos ruidos y estas cosas y no sé si me oyen, si me han dejado de oír. Discúlpenme, pero es que el sistema nervioso yo lo tengo, figúrate. Te estamos siguiendo atentamente y moviendo el documento paso a paso conforme tú vas leyendo y explicando. Gracias, hijo. Gracias, Francisco. Gracias. Bien. Bien, vuelvo a la pregunta porque perdí la noción. Es una pregunta muy larga y no pude prestar atención. Dice, ¿y qué hay de imposible en que un centro laya, un fragmento de protoplasma cósmico homogéneo y latente, cuando sea súbitamente animado o inflamado, se lance desde su yacimiento al espacio y gire en torbellino a través de los abismos insondables, con objeto de robustecer su organismo homogéneo por una acumulación y adición de elementos diferenciados? Fíjense, los fortalece, pero a través de la adición, acumulación y adición de lo diferenciado. Es decir, va a cambiar la proporción entre la totalidad de homogeneidad del despertamiento desde el Pralaya y va a expresarse cada vez más heterogéneamente por la acumulación y adición o suma de elementos diferenciados que surgen desde ese mismo abismo, que surgen de esa misma homogeneidad. Y nos vuelve a preguntar, pero esta es más corta, ¿y por qué un cometa semejante no ha de poder establecerse, vivir y convertirse en un globo habitado? Es decir, que esto muchas personas en lo material no pueden comprender, pero ella lo insiste porque es la enseñanza que ella recibió. Y claro, fuera de estas enseñanzas ocultistas, nadie ha tenido una teoría válida de los cometas y mucho menos una hipótesis, porque claro que eso demora millones de años en cambiar, que pueda comprobar en el plano físico que un cometa se ha convertido en un globo, es decir, un planeta habitado, que ese sería el caso, por ejemplo, de la Tierra. Y por lo que ella plantea en los comentarios de esta es loca y de esta estancia, sobre todo, esa parece ser la ley que el ocultismo le asigna a estos cuerpos celestes, que todo cometa va a ser un globo habitado, pero que tiene que encontrar su órbita y no la puede, consideramos, tomar elípticamente antes de tiempo,
Es decir, que tiene un proceso de nacimiento, desarrollo, maduración y la estabilidad. Claro, detalle nosotros no lo conocemos tampoco, ni nos podemos nosotros creer que lo vamos a lograr con facilidad. El párrafo siguiente entonces nos dice, comienza también entre comillas, las mansiones de Fohat son muchas. Y agrega, se ha dicho, posiblemente en la filosofía esotérica o en este mismo libro de Cian, aunque lo pone en letra anual, pero ahora sí pasa a la letra de bastardilla propia de los comentarios de las locas que se le daban a los discípulos como ella que estuvo en el Tíbet. Él, Fohat, coloca a sus 4 hijos de fuego y nos aclara, entre paréntesis, electropositivos. Es decir, que actúan como expresiones del espíritu. Recuerden que lo positivo aquí no está haciendo diferenciación entre bien y mal, con lo negativo. Positivo representa lo que es la acción inteligente de algo espiritual o de una manifestación del espíritu en el espacio que va diferenciando esa acción de Fohat, esa acción del espíritu manifestador en ese espacio que aparece como electronegativo. Y nos hace una división fundamental de los centenarios en los 4 círculos. Entonces, comparándolo con nuestro planeta, estos círculos, lo vuelvo a enfatizar, son el ecuador, la elíptica y los 2 paralelos de declinación o los trópicos. Es decir, ustedes saben que la Tierra hace un movimiento de su eje de norte a sur de balanceo, de que como va, mientras la Tierra recorre su elíptica en etapas, como si dijéramos, repetitivas de alteración de un extremo al otro, en los cuales son los que hace que surjan las 4 estaciones, porque esa inclinación abarca hasta estos 23 grados, 40 y pico de minutos y segundos del trópico de Cáncer para el hemisferio norte y trópico de Capricornio para el hemisferio sur, que durante el momento del solsticio de verano y de invierno respectivamente ocupan casi la posición en su aspecto más cercano al centro que ocupa normalmente el ecuador durante los periodos de inicio de primavera y de otoño, que son los equinoccios, donde los días y las noches son más parecidos o casi iguales, mientras que los solsticios nos dan los días más largos en el verano y los días más cortos en el invierno. Todo eso está en la misma ley esta, que determina la acción de Fohat para poder hacer que estos 4 hijos del fuego tengan estas expresiones de variación. Y por tanto nos dice, para presidir los climas de ellos, nos dan primavera y otoño como etapas intermedias y verano e invierno, que son distintos arriba y abajo, es decir, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, que son los extremos de frío y de calor en el año. Fíjense que todo eso está completamente integrado en la ley de manifestación de la vida, al menos en este planeta. Pero parece que eso debe de tener sus contrapartidas para nosotros, quizás no conocidas en los globos habitados por lo menos. Y
En todo globo hay expresión de vida. Lo que no sabemos si todos tienen siempre los 7 reinos como nosotros tenemos en la Tierra, en la parte de la evolución del planeta terrestre que conocemos. Y entonces, después de los climas de ellos, ella le pone las 4, fíjense, estos 4 círculos, estos hijos, 4 hijos del fuego, fíjense, esto está en la misma oración, son parte de la enseñanza misma de este párrafo. Las 4 místicas entidades están colocadas, es decir, ellas se colocan en la presidencia de estos aspectos del movimiento y de los cambios de clima del planeta. Aquí, claro, ya lo aplica lo único que conocemos, que es nuestra Tierra. Además, otros 7 hijos son comisionados para presidir los 7 locas. Recuerden que loca es un lugar calientes, y los 7 fríos en los 2 extremos del huevo de materia. Fíjense cómo lo pone con mayúscula, pero con esto todo está en bastardilla, y nos aclara también en bastardilla entre paréntesis: nuestra Tierra y sus polos tiene 7 puntos calientes, 7 lugares locas, y 7 fríos. Los 7 locas son también llamados los anillos y los círculos en otra parte. O sea, si ustedes recuerdan que una de las palabras usadas para los periodos de manifestación de las razas raíces, etcétera, son, y nosotros que estamos ahora mismo, decimos siempre, estamos en la 4ª ronda, en la 5ª raza de la 4ª ronda del periodo mundial de la Tierra. Todo esto tiene una serie de interrelaciones que nosotros, como es natural, responden a la expresión de la vida en la forma, y que algún día tendremos que, según crezcamos en sabiduría, porque ese sí no es conocimiento, según crezcamos en sabiduría, nosotros descubriremos todo esto. Fíjense lo que implica esto, hasta donde mi ignorancia me permite, es que tiene que estar en relación con la expresión de la vida en la Tierra, en todas sus fases, en todos sus aspectos y en toda su calidad, vamos a decir, superior. Y círculos y anillos. Cuando nosotros estudiamos las razas, las rondas, las etapas de todos ellos, esto está involucrado y responde a qué, a la expresión de la vida en la forma, a la expresión del organismo que es nuestro sistema planetario, y a lo místico que lo rige, que lo preside, que lo trata de hacer avanzar con los menores, como si dijéramos, los menores accidentes o demoras posibles, y por tanto con el menor dolor, con la mayor, vamos a decir, aceleración capaz de aprender las leyes que impiden el sufrimiento y los errores. Si nosotros fuéramos capaces de verdad de comprender esta ley como uno de los aspectos de la ley de unidad, de la ley de amor en la manifestación, es lo que llamamos amor, su aspecto superior, podríamos no solo
eliminar mucho del sufrimiento humano hoy en la tierra, sino de poder alcanzar la capacidad de descubrirnos mucho antes y con mucho menos contratiempo de lo que vemos obviamente en la humanidad actual. Todo eso podría disminuirse al menos, quizás no evitarse completo, porque es muy difícil avanzar en la verdadera sabiduría. Y entonces continúa ella en el párrafo siguiente, al final de la página. La extraña afirmación que figura en una de las estancias de que, y nos cita otra vez de los comentarios, los cantos, fíjense, cantos de Fohat y de sus hijos eran radiantes como la marea de mediodía del sol y la luna combinadas. Esto es muy difícil de comprender. Marea de mediodía del sol y de la luna combinadas, y la luna combinadas. Esto es muy, vamos a decir, muy difícil. No sé si habrá en las transacciones, yo no tengo tiempo de poder preparar esto con respecto a las respuestas de HPB en las transacciones. Yo les invito a que ustedes, los que tengan ya las obras completas de ella, que está traducido todo eso, la respuesta que ella dio en la Logia de Londres a las preguntas que le hicieron sobre la doctrina secreta, si alguna de estas cosas tan difíciles de poder uno descubrir qué es lo que significa, si nosotros pudiéramos de verdad alcanzar alguna respuesta de ella, alguna de estas frases tan enigmáticas de esta parte de la obra. Y fíjense que no solo, ella sí pone la extraña afirmación que figura en una de las estancias y otra que debe de ser igual, y la de que los 4 hijos en el cuádruple círculo del medio, y ahora miren cómo la pone todo en mayúscula, vieron los cantos de su padre y oyeron otro sentido, y lo pone la función de ese sentido también en mayúscula, su radiación selénico solar. También, selénico es la luna, solar, como es natural, es el sol. Estos son 2 afirmaciones extrañísimas que hay que tratar de investigar, sobre todo en la respuesta de ella a las preguntas que le hicieron, y queda el tercer sentido que usó. Aquí fíjense, hay tres sentidos. No, son 2, perdón, pero bueno, no sigue. Yo pensé que había otro más después. No, son 2 sentidos. Es decir, representa un padre-madre, una acción completamente, como si dijéramos, enigmática, de una relación conjunta entre el sol y la luna, es decir, entre la madre de la tierra y la actual encarnación del logos planetario. Y bueno, ella dice, va a explicar algo, pero vamos a decir, de los 2 sentidos, ¿no? Lo que vieron y oyeron en los cantos del Padre, que fue lo que es lo que hablan del Fohat. Fohat es la expresión del espíritu, es lo que puede haberse, como si dijéramos, simbolizado a través de la palabra Padre. Y vamos a ver qué nos dice ella entonces en el comentario. Vuelve a poner las palabras del comentario en itálica. La agitación de las fuerzas foháticas, es decir, de las fuerzas espirituales,
en los dos extremos fijos, polo norte y sur de la Tierra, que dio por resultado una radiación multicolor durante la noche, o sea, las célebres albores, o ¿cómo le llaman? Aurora no me boreal, viene ahora a la mente. Aurora boreal. Aurora boreal, gracias Francisco. La aurora boreal posee en sí varias de las propiedades de la casa. Recuerden que este es lo que es el éter en nuestro plano. A casa es, ¿cómo se le llama? A la primera diferenciación del espacio ádico. Ajá, del primer plano, correcto, muchas gracias. Color, lo mismo que sonido. Es decir, que las auroras boreales no solo tienen la belleza de esos colores, sino que también tienen sonido. Y esto parece lo que se expresó en la frase enigmática: vieron los cantos de su padre y oyeron su radiación selénico-solar. Es decir, que dos de los aspectos de la manifestación de la fuerza de la naturaleza, la que es perceptible por la vista, la luz, la que es perceptible por el oído, y recuerden la importancia de hágase la luz, y dijo Dios hágase la luz, etcétera, en el inicio de toda referencia a la formación de un universo, nos está hablando de lo mismo, una relación entre la palabra, que tiene que oírse como es natural, es decir, la función creadora o manifestadora, porque no nada se crea, pero sí se manifiesta. Lo que comienza la manifestación es a través de un regreso a la esfera objetiva, a la esfera manifestada de la luz primordial, que durante el pralaya no es ni luz ni sombra, sino la unión de los dos en algo para nosotros totalmente inconcebible y desconocido. Entonces la luz manifestada ya es uno de los dos aspectos de esa unidad, y la despierta la capacidad del verbo, que no suena en ningún, no es el sonido nuestro, porque no suena en ningún ¿cómo se llama? Espacio aéreo, porque el espacio nada más que está en condición totalmente inmanifestada, es decir, homogéneamente inmanifestado, con un movimiento abstracto absoluto en un espacio abstracto absoluto. Por eso es que es tan difícil poder saber lo que esto puede hacer en las primeras vibraciones, a que se está refiriendo aquí con esta expresión cuádruple, como vimos arriba, que tiene que ver con estos aspectos que rigen el clima de la Tierra y por tanto con el eje fundamental de los polos norte y sur. Y entonces vuelvo a citar entre comillas: el sonido es la característica del akasa, éter, por eso es donde vibra la palabra del logos, o el logos, que es lo que logos es palabra, donde vibra el logos, vibra en el akasa. Él genera el aire. Aquí no es el aire que respiramos. Fíjense cómo lo pone con inicial mayúscula. Estos son los elementos de los antiguos iniciados y de los antiguos alquimistas. Se les llama por los nombres de nuestras expresiones en la Tierra, y parece que tienen que tener alguna relación con los nombres de estos aspectos físicos de nuestra ya diferenciada manifestación, o totalmente diferenciada manifestación. Aquí, como es natural, estamos en los comienzos, como ella siempre insiste. Entonces, ese sonido es la característica de la casa. Él genera el aire, es decir, se van diferenciando los elementos. Tenemos 4 elementos bien diferenciados, el quinto que comenzó a diferenciarse,
y que son los 4 visibles, por eso se buscan estos, aunque el aire casi no es visible nada más que en grandes cantidades, pero es visible, cuya propiedad es el tacto, porque cuando el aire toma velocidad enseguida lo sentimos en nuestro sentido del tacto, en nuestra piel, el cual por fricción se convierte en productor de color y de luz. Esto, como vimos, estaba entre comillas, ella nos explica, esto está tomado textualmente del Vishnu Purana. Los Puranas, recuerden que son alegorizaciones y la oportunidad de poner al alcance de la mente algunas de las enseñanzas ocultas más altas de los Vedas, de los Brahmanas, que son sus signos, y algunos otros comentarios de estas obras que primero fueron de tradición oral, que tuvieron que ser mucho más profundas de lo que se pudo plasmar en lenguaje escrito en los 4 Vedas, pero que casi son ininteligibles si no hubiera sido por los Upanishads, los Brahmanas, toda esa serie de escritos posteriores, aunque algunas, la parte ya religiosa después, las ha alterado algo, como pasó igual con el Pentateuco, como pasó con cualquiera de las grandes escrituras de la época de oro de la humanidad, que hoy están en este Kali Yuga muy desvirtuadas, sobre todo en sus significados. Ya estamos. Vamos a dejarlo aquí en el Vishnu Purana, porque yo no quiero correr y que tenga algo ahí todavía más difícil, así que hoy lo dejamos para el 21, próximo domingo, en la página 160, que es la 120, quizás lo anterior. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, en cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres.